Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy contamos como invitado especial al licenciado Clever Espinosa, coordinador del movimiento 15 de noviembre, con el tema la nominación del delegado al IES. Ya volvemos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado se encuentra el licenciado Clever Espinosa, coordinador del movimiento 15 de noviembre. Uno de los temas álgidos de estos momentos es la nominación del delegado al representante del IE, quien ya estuvo en esas funciones y fue sacado por una serie de irregularidades. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo ve la situación del delegado que ha nominado el señor Guillermo Lazo al IE? Adelante. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a este prestigioso órgano informativo que pone de cara los gravísimos problemas que pasan en nuestro país. Refiriéndome al tema concreto, el Frente de Defensa del IES 15 de noviembre considera que es un gravísimo error del señor presidente de la República. Constituye un irrespeto al derecho y a la Constitución de nuestro país el haberse nombrado al ingeniero Jorge Enrique Madero Castillo como delegado del Ejecutivo al Consejo Directivo del IES y por ende presidente nato de dicha entidad. Creemos que no se ha tomado en cuenta por la Presidencia de la República un acto administrativo que vulnera la norma vigente por parte de la Superintendencia de Bancos. Digo esto porque cuando se otorgó, cuando se lo habilitó al señor ingeniero Jorge Enrique Madero Castillo por parte de la Superintendencia del Banco, no entendió esta normativa para establecer y darle el visto bueno para que el Ejecutivo proceda a su nombramiento. ¿Qué nos dicen las normas de control para las entidades de seguridad social de la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos? Que no podrán ser designados miembros del Consejo Directivo quienes hubieren sido removidos, destituidos o sancionados por los órganos competentes públicos o privados. Es decir, que la Superintendencia de Banco no cumplió con este marco jurídico que está señalando de manera muy clara esta situación. Y preguntamos, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Qué ocurrió con el ingeniero Jorge Enrique Madera Castillo en el año 2004, cuando tengo entendido que era director general del IES? La propia Superintendencia de Bancos, en febrero del 2004, multó a dicho funcionario, a dicho exfuncionario. ¿Y por qué lo multó? Por haber incurrido en irregularidades, por haber incumplido con la normativa legal y reglamentaria de control sobre calificación de créditos otorgados por el IES, y además por irregularidades en las inversiones de dicha entidad. Y pocos meses posterior, a causa de esta situación que fue conocida y resuelta por la Superintendencia de Banco, fue removido de su cargo por la entidad. Es decir, que se ha violado normas constitucionales, el marco jurídico interno de la seguridad social
como lo dice con mucha claridad el artículo 83, numeral 8, que señala administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Numeral 17 del artículo 83. Participar en la vida pública, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. De igual manera, se ha transgredido el artículo de la ley orgánica del servicio de la seguridad social, en lo que señala el artículo 29, cuando nos habla de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades para ser integrante del Consejo Directivo del IES, que señala de manera imperativa haber ejercido con probidad notoria la profesión o la docencia universitaria o algún cargo de responsabilidad directiva en actividades públicas y privadas. Licenciado, disculpe que le interrumpa, pero la superintendencia del banco le ha dado el paso respectivo para que este señor sea nominado. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, como se ha hecho costumbre en nuestro país, se ha tirado las normativas al tacho de basura, la Constitución al tacho de la basura, y el señor presidente de la República ha cometido un gravísimo error, como dije al inicio, al haberse nombrado a este mal funcionario como delegado al Consejo Directivo del IES. Por otra parte, para nosotros constituye un agravante que este malhadado funcionario, que fue parte de la comisión que estableció los fundamentos de acuerdo a su visión empresarial, a su óptica privatizadora, cuando elaboró un estudio situacional y recomendaciones contrarias y lesivas a los intereses del IES, que es la antesala para preparar la política contra la seguridad social. Me refiero a este documento que fue entregado hace más de 2 meses por parte auspiciado por el Banco Mundial, el gobierno anterior, y estos quicuyos, esta tecnocracia de la élite privatizadora, en la cual, como dije, establecieron una hoja de ruta para afectar los intereses de los jubilados y de los afiliados del país. Por otra parte, quiero añadir que esta anomalía, esta circunstancia gravísima en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos da mayor fundamento a nuestra propuesta emblemática de que para resolver los problemas de intervención, de apropiación, de irrespeto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no queda otro camino que ir a las reformas constitucionales vía consulta popular. ¿Para qué? Para de esta manera asegurar una gobernanza institucional que vaya a recaer en los legítimos dueños del IES. Me refiero con representantes de los trabajadores, de los jubilados y del seguro campesino, porque ellos serían los encargados de nombrar al presidente del Consejo Directivo del IES. Lo principal es que parece que quieren hacer tablas muertas y como están acostumbrados van a tratar de hacer lo que le da la regalada gana. Vemos que el señor Lazo tiró abajo también la ley que presentó en la anterior asamblea. ¿Será acaso que él quiere crear su propia ley? Todos conocemos, como dije anteriormente, que hay un proceso, un trabajo anticipado que entregó hace pocos meses una comisión de Quicuyo, de la élite privatizadora, que le prepara el camino, el quehacer
al presidente de la República, lo cual ya dije con mucha claridad, y creemos que los jubilados, los afiliados, debemos de empoderarnos para defender una entidad al servicio de los jubilados y de los afiliados, una entidad humana, pública, universal, obligatoria. Bueno, lo dejamos con las palabras finales y que no sea la primera y la última vez. Y antes de finalizar, los plantones siguen en firme. Creemos que los plantones es una necesidad. El gobierno tiene que demostrar voluntad. No puede actuar de manera repetitiva como el gobierno anterior. El gobierno tiene que dar paso al pago inmediato de los fondos, de las obligaciones que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es posible que haya una deuda pendiente vencida, como en el caso del aporte 40%. La prensa lo dice, hay una deuda ya vencida de 900 millones. Yo no sé qué pasa en este país. ¿Cómo es posible que los gobiernos de turno siguen respetando la ley? No cumplen lo que dice el artículo, si no me equivoco, 371 de la Constitución de la República, que dice que los recursos destinados a la seguridad social obligatoria debe constar en el presupuesto anual y deben ser transferidos de manera oportuna. Adicionalmente, el gobierno no cumple con el pago de la deuda por gasto de salud. El gobierno anterior, a través de la administración de quien estuvo en la dirección del IES, prácticamente mandó al congelador esta deuda y gasto de salud. Y lo grave, que la Contraloría General del Estado, hace 2 años, si no me equivoco, dijo que esta deuda le correspondía resolver favorablemente al Estado. En consecuencia, consideramos que hay un sinnúmero de situaciones de deuda que el gobierno debe resolver para dar una demostración de que busca resolver la iliquidez que hay en la seguridad social. Nosotros ratificamos nuestra decisión, nuestro compromiso de mantener nuestra posición indeclinable. Este martes nuevamente vamos a hacer presencia en la Caja del Seguro, primero para rechazar la presencia nefasta de este mal funcionario que ha sido nombrado como delegado del Consejo Directivo. Segundo, para rechazar esa propuesta que ha sido enviada por esta comisión de notables, entre comillas, de la élite privatizadora, que pretenden adoptar una serie de medidas contrarias a los intereses de la seguridad social. Fue la intervención del licenciado Clever Espinosa del movimiento 15 de noviembre. Ya volvemos. Llámalo a
Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y esta vez vamos a dialogar, a conversar con el ingeniero Wilson Zambrano Alcíbar, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, denominada Acción por la Vida. Y es que a la ciudadanía guayaquileña en particular y también del país preocupa el alto costo de las planillas de los servicios públicos, particularmente del agua y últimamente de la energía eléctrica. Bienvenido, ingeniero Zambrano. Cuéntenos, ¿cuáles son las acciones que la Asociación de Defensa del Consumidor, Acción por la Vida, está realizando en función justamente de canalizar el reclamo de múltiples sectores de la ciudad de Guayaquil respecto del alto costo del consumo de energía eléctrica? Muchas gracias por la invitación, licenciado. Bueno, las acciones que la Asociación de Defensa del Consumidor, Acción por la Vida, ha venido realizando de hace más de 20 años ya, ha sido precisamente la preocupación ante el continuo forma en que se le roba a la ciudadanía a través de los servicios básicos, en la que incluye la energía eléctrica al sector domiciliario. Un sector que no tiene padrino, no tiene cámaras. ¿Usted conoce alguna institución, algún comercio, industria, etcétera, que reclamen? ¿Ha visto al salir? Ellos nunca reclaman nada. Qué extraño, ¿no? Porque ellos están bien apadrinados, ellos saben cómo se defienden. Pero el pueblo, por décadas y décadas, siempre que siente algún efecto, saltan las voces. Y nuevamente los cucuyos y políticos asalariados que van a recoger un voto al pueblo cada 2 o 4 años, se aprovechan de eso y apaciguan la voz del pueblo, lo amortiguan, lo hipnotizan, le ponen un efecto tranquilizante para volver a utilizar ese pueblo y siguen sometidos ante una condición de estas empresas que le siguen asaltando. Hoy volvemos a escuchar al pueblo sometidos a este tipo de condiciones y el argumento es la tarifa. No es solamente la tarifa, señor. Hay cosas de fondo. Que estos señores que están en la obligación y que recogieron votos a la ciudadanía, están en la obligación de escuchar a la ciudadanía, de conocer cuáles son esos efectos y los de fondo en estos problemas de los servicios básicos al sector domiciliario. Ellos discuten, pero es que ellos nunca han sentido lo que el pueblo siente. A ellos no les cortan la luz, nunca han sentido ni... Vea, el Pocho Jar fue presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor hace casi 20 años. Nosotros nos vimos obligados a retirar medidores de los barrios más populares, tirárselos en ese entonces a la cartet en las puertas. Nos amenazaron con demandarnos, meternos presos, una serie de cosas. La resistencia actualmente en la nueva constitución está como un derecho del pueblo cuando se siente lastimado. No pasó nada, pero apaciguaron las bullas del pueblo, apaciguaron en ese entonces la voz del pueblo, como van a apaciguarla ahora también, con distintos argumentos, señor. Estos poderes son maquiavélicos. En ese entonces me acuerdo que un gerente se paró conmigo en uno de los barrios populares porque les quería señalar yo también esos transformadores que ya no servían y por eso son los apagones, que ese es otro tipo de robar. Como cuando usted va a comprar una libra de arroz y le venden 14 onzas, no le venden completo. Asimismo la luz tampoco nunca llega completa a 120 kilovatios. Permítame una reflexión. Nos habían vendido la idea, digamos, los últimos 14 años que el país había desarrollado, implementado, construido grandes hidroeléctricas y que en el corto plazo podríamos vender energía a los países vecinos, a Colombia, a Perú, y que colateralmente esa tarifa de consumo interno iba a reducirse. Pero periódicamente estamos viendo que es lo contrario. Se vende, de acuerdo a los informes, al Perú, a Colombia, por decir, a 4 centavos el kilovatio, mientras acá los consumidores internos pues está alrededor de 10 y 14 centavos, y no se diga del sector rural donde los
costos son mucho más elevados. Bueno, esa es una realidad. Mire, cuando la energía eléctrica se producía a través de termoeléctricas, que pues el costo era más elevado porque se necesitaba mucho búnker, Las famosas barcazas. para las famosas barcazas. A eso quería llegarle. En ese entonces, cuando nosotros hicimos ese reclamo, ya se pregonaba que ya venían las hidroeléctricas, nadie las hacía, porque el negocio era de ellos. Alguien la tuvo que transformar y se hicieron las hidroeléctricas. Solamente necesitamos agua, la fuerza del agua, y producíamos una cantidad de algunos miles de megavatios que se produce para eso. Y precisamente eso ha producido un efecto importante de exportación, alrededor de $300 millones al año. Y vea usted que ya en ese entonces le decía, se pregonaba, cuando estén las hidroeléctricas va a bajar el costo al pueblo, porque nuestros costos serán menos, habrá menos, nos vamos a beneficiar. Se han gastado una cantidad, miles de millones en todas estas hidroeléctricas que tenemos hoy en día. Aparte de los sobreprecios. Y exportamos, ojo, exportamos a una tarifa para ellos en menos de 6 centavos el kilovatio hora, y nosotros la compramos para el pueblo, señor, a 10 centavos el kilovatio hora, hasta los 300 kilovatios, porque las tarifas que se emplean mañosamente son escalonadas, lo que usted quiera, hasta los 300 una tarifa, luego más y más. Por eso que ahí también le ponen $1.41 en un rubro que se llama comercialización, que tiene años ese rubro de comercialización. ¿Dónde carajo está eso estipulado en la ley en alguna parte para que por su cuenta y riesgo pongan rubros que no corresponden? Y agregado eso el servicio, entre comillas, de reconexión. Que varios, gestión de cobro, comercialización, ahora hay reconexión, varios. De esa manera se roban millones que no corresponden al consumo del ciudadano común, señor. ¿Qué hacer, qué proponer frente a esto? Hay que instituir, hay que construir una institución que corresponda y represente al pueblo, que esta institución controle, supervise, administre y sirva no solamente para proteger pues derechos, sirva para también exigir deberes en el ciudadano. Oiga, pero la Defensoría del Pueblo se supone que es la que canalizaría todo este tipo de reclamaciones. No, señor, la Defensoría puede servir para cualquier cosa menos para esto. ¿Cuántas décadas, vuelvo a repetir, tenemos en este tema y no lo resolvemos? Usted, yo, a mí me ha correspondido, cuando llega alguno de esos que van a cortarle la luz, o cuando me llega la planilla, yo veo ahí $4 más, $5, ¿qué cree que yo también me he tocado? Anda, paga. Porque yo la Defensoría no va a ir por $5. Me van a ver la cara de idiota. ¿Qué vas a defender? $1, $2, 5, hasta 15. No, anda, paga. Más fácil es ir a pagar. El pueblo se ve sometido ante la necesidad de vivir con dignidad a ese chantaje. Y es el mejor campo, el mejor escenario, el mejor terreno que tienen estas instituciones de robar. Porque nadie reclama, sino solamente suben la voz cuando hay un efecto colectivo, como en este caso que se produjo, ¿producto de qué? De la pandemia. Le explico. En la pandemia, lógicamente, por este problema de salud que tenemos, la gente no podía salir. Era terrible al principio, ¿verdad? Entonces la empresa eléctrica no mandaba a medir, no mandaba a controlar, a ver la lectura del medidor. Se les antojó por su cuenta y riesgo, ilegalmente, incondicionalmente. La Ley de Defensa del Consumidor, artículo 40, dice que se prohíbe las lecturas históricas, promedio, etc. No se puede hacer. Sin embargo, lo hicieron. Esto trajo como consecuencia lecturas acumuladas durante ese tiempo. Si usted consumía 200 kilovatios mensual, durante 3-4 meses se le iba a hacer cerca de 1000 kilovatios, etc. Esto trajo como consecuencia este tipo de problemas en los que ahora se enfrentan estas empresas y han subido el volumen del pueblo que reclama. Algunos, de manera ilegal, les han puesto convenios de pago. Y ahí están pagando un año, algunos ya han pagado ese y le siguen cobrando. Entonces, mire, se generó este problema debido a esto. Pero no es el problema de las tarifas, vuelvo a insistir. Hay muchos problemas de fondo que debe el Congreso, la Asamblea, preocuparse ahí de resolverlos. Estamos hablando de servicios públicos en general, porque también el agua, el transporte público, ¿no?
Y sí, una serie de aspectos que son de necesidad cotidiana de la población, En este del caso, ecuatoriano, y que frente a eso, pues la Asamblea Legislativa debería qué hacer como en términos de fiscalización de las instituciones. hacer que se instituya una entidad. Debe establecerse una institución que controle, supervise, administre tanto derechos y deberes. Oiga, pero instituciones tenemos al mayor aquí en este país. Pero no sirve. A ver, volvemos al tema de la Defensoría del Pueblo. Ya, por eso mismo el señalado. Entonces, ¿qué otras características ¿Dónde debe aterriza el tener pueblo? esta nueva institución, entre comillas, por llamarle de alguna manera, que usted está proponiendo? Creo que la solución, porque usted no la conoce en definitiva, el fondo del proyecto que lo hemos desarrollado, en la que tiene que ver, entre otras cosas, le voy a decir, suspender los cortes porque usted deba una planilla o dos o la que sea. No se debe de cortar al sector domiciliario el servicio por deuda, ninguna que sea. Está en el proyecto así, a consideración de los ilustrados asambleístas. Considerando que el agua, la energía eléctrica son derechos humanos, supongo. Sí, señor. ¿Usted para qué usa el agua y la luz? Para su sobrevivencia. Usted no lucra de eso, distinto a los otros sectores. Ya. Solamente para garantizarle su vida con dignidad. Vamos por ahí con una norma que diga eso. Que diga eso. Pero entonces nadie va a pagar, como van a decir. A ver, hay distintas maneras de sí pagar. No es a todo el mundo. Vamos a establecer cargas básicas. Las cargas básicas se han estudiado por familia. Papá, mamá y 3 hijos. 5 personas. Pero no puede ser 300 kilovatios al mes. No, a ver, en la costa se han establecido cargas básicas de 300 kilovatios hora mensual porque es el promedio que ocupa, desde el más pobre hasta el mediano. Ya. Entonces, ¿quiénes creen que van a brincar? En el agua una cosa parecida, hasta los 25 metros cúbicos. ¿Quiénes ustedes creen que van a brincar en este proyecto? Los que iluminan su fuente de luz con colores, los que tienen plasma en la cocina, hasta para la perrera tienen televisores y aire acondicionado en todas sus habitaciones. Eso consumen mucho más allá. ¿Qué se llama eso? Exceso. Ahí le demuestra a usted que el poder económico está por encima de lo que a otros les importa. Ellos tienen la plata como para gastarse lo que les dé la gana. Pero si tienen la plata para eso, deben de pagar. Ojo, el que pase de 300 va a pagar. Tarifa diferencial. Sí, señor, sí, señor. No. Y otra cosa, ¿para qué va a servir eso? Porque usted como padre de familia, usted ya no se quiere pasar de eso. Usted también va a cuidar la luz porque también somos despreocupados en el pueblo. ¿Cuántas habitantes hay en Guayaquil? Que usted pase en el día y ve 2 o 3 focos ahí por gusto prendidos. Una radio por gusto prendido, un televisor por gusto prendido. Usted va a tener una cultura de cuidado, de ahorro, señor. En el agua pasa lo mismo, ya. Más o menos la misma cultura. Una preocupación es que, bueno, la Constitución la gente no va a pagar. La Constitución nuestra está rodeada del término participación ciudadana. Se supone que el conjunto de instituciones públicas que generan políticas, programas, consumen presupuestos en función de lo que hacen, deberían contar con un nivel de participación o una instancia de participación ciudadana que permita el control de esa política, esos programas y esos financiamientos. Pero eso no acontece. Sí, le voy a explicar. Este proyecto no le establece ni un céntimo en el presupuesto general del Estado que tiene que contribuir para esa institución. Solita se va a regular. Mire, ahorita usted actualmente gasta en otros rubros, en estas 2 instituciones, valores excesivos y extraños e ilegales. Eso tendrán que desaparecer. Revisarse los que son legales. ¿Cuáles son legales? En el agua, en el caso del agua, es alumbrado público, bombero, porque la basura ya la trasladaron al agua. Bueno, ya no está, pero está en el agua. Para las cargas básicas hay que revisar esas tarifas que son legales, pero son inhumanas, porque están bien altas para la clase pobre. Esa clase pobre, mientras que mantengan las cargas básicas, se le va a cobrar X cantidad, una tasa fija. Ojo, tasa fija, ya no van a ser por porcentaje del consumo. El actual coordinador, digamos, director de Conecel decía que había una ley que permitía determinados tipos de
consumo, que eso ya feneció justamente, y con eso justificaba que haya habido incremento, aparte de los aspectos del confinamiento de la pandemia. Esos precisamente son los argumentos en los que ustedes lo quieren envolver. Pues. Ya, correcto. Vamos a lo práctico, lo que le estoy diciendo. Esos rubros extraños, no los legales, los otros legales le estoy diciendo que hay que revisarlos. Los extraños, vamos a suponer que ahorita hay un promedio de $7 mensuales que se le lleva por planilla por distintos rubros. Los vamos a desaparecer y esos $7 van a aparecer en una planilla para institución, por decirle, de $2. Porque la ciudadanía prefiere pagar $2 mensuales en su planilla para que le den un buen servicio, se preocupe usted de lo que está pasando, etcétera. Es mejor que estarle dando esa plata a alguien que se la lleva y quién sabe para qué fines protervos politiqueros que siempre sirven, menos para servir al pueblo. Digamos, ustedes están proponiendo, digamos, crear una nueva institución, eso significa que proponer un anteproyecto de ley en esa línea. ¿Significaría eso? Pregunto. Sí, crear una institución. Ahora, esa institución no va a estar ahí porque le da la gana, tiene que estar controlada por la Contraloría, porque esos $2, $1, lo que se haya, para poderla mantener, financiarla, no va a estar esa plata tampoco ahí que la recaudan por sí sola, tienen que dar cuenta. Pero institución con participación ciudadana. Con participación ciudadana, señor, no lo van a controlar, no la van a controlar los políticos, la va a controlar el pueblo, a eso me refiero. Pero el pueblo tiene que ser controlado por alguien, porque en arca abierta el justo peca. Entonces, tiene que haber una dosis de honestidad, de patriotismo, entender que eso es un servicio al ciudadano, a los que más necesitan. Ya, para terminar, ¿ustedes están elaborando, van a proponer una iniciativa en ese sentido? Sí, la queremos proponer porque el proyecto ya lo he elaborado hace algunos años atrás, que presenté eso como tesis de grado en una preparación de capacitación que hice en la Politécnica junto a otras personas, y para graduarme tenía que presentar eso y lo presenté en ese entonces. Ahora lo que pasa es que han pasado mucho tiempo después de eso y ahorita en esta semana me ha tocado estar corrigiendo y actualizarla para ponerla vigente y actualizada bajo los nuevos escenarios que hay, nada más, y volverla a presentar, a ver pues si hay voluntad. Eso le iba a preguntar, medio minuto para decir, ¿por dónde va a caminar todo eso? A la aventura. ¿Ya? Miguel de Cervantes, Quijote de la Mancha y el Sancho peleando contra molinos de vuelta, de viento, sin saber si vamos a rescatar a la dulce Dulcinea, si vamos a darle alivio al pueblo finalmente. Si no, esto será una historia sin fin, señor. Se acordará de mí. No pasará nada. Contra los molinos. Pelear contra los molinos de viento. Ya, muy bien, gracias, ingeniero Wilson Zambrano. Estuvo con nosotros, que es presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, Acción por la Vida, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta el próximo lunes.